Un saludo muy especial para las personas que me acompañan en este video. En esta ocasión voy a hacer una revisión crítica y amplia de las capacidades de análisis que tiene el potente software ANSYS Workbench en su versión 2020 R1. En este caso, una licencia estudiantil, entonces voy a proceder. Como bien sabemos, un elemento cascarón es aquel que tiene los comportamientos tanto de flexión como de cortante como de membrana. Entonces, a partir de esto, les muestro que la primera herramienta que nos ofrece el software es que al nosotros estar haciendo cualquier actividad, simplemente compararnos encima y aplicar la tecla F1, nos redirige automáticamente a una página web donde está toda la documentación, donde está todo el manual del usuario y en donde nos pueden responder preguntas muy específicas de cualquier índole, pues entendiendo que este software no solamente tiene capacidades en cuanto a la mecánica, el análisis estático, sino también ante fluidos y otros tipos de elementos. En nuestro caso, pues lo primero que revisaremos es el tema de las hipótesis y las suposiciones que se realizan. Primero, pues contarles que existe un tipo de definición de elementos por defecto, elementos finitos por defecto. En nuestro caso, pues estamos hablando de elementos en 3D que van a ser planos y van a tener un comportamiento eh, eh, como un shell. Dentro de esos tenemos el shell 281, el shell 131, el shell 157 y el shell 181. Por defecto, ANSYS nos va a definir el shell 181 y el shell 281, como vemos aquí. ¿A qué se refiere con shell 181? A este modelo en el que puede ser un cuadrilátero o puede ser un triángulo, en el que en cada uno de sus lados va a tener un comportamiento lineal. Y el elemento shell 281 se refiere a un elemento en el que en cada uno de sus tres lados va a tener tres nodos, en cada uno de sus lados va a tener tres nodos, ya sea un cuadrilátero o ya sea un triángulo. A partir de esto, pues se genera toda una formulación. Entonces, voy a acercarme al software para primero mostrarles el tema de la geometría. Lo importante es que en cuanto a las hipótesis, si nosotros definimos un elemento tipo superficie, lo introducimos acá sin espesor, lo traemos ya sea de AutoCAD o lo definimos aquí mismo, este elemento por defecto va a ser de tipo shell. También hay otra posibilidad para nosotros convertir. Voy a sacar la lupa para que se pueda observar. Nosotros al dar clic acá y a seleccionar los elementos podemos generar también de este tipo de elementos. Observamos que dentro de las hipótesis en cuanto al manejo del material, vemos que si nosotros aquí en la parte de la ingeniería de datos, nosotros definimos cualquier tipo de material, el elemento tipo shell, naturalmente lo podríamos dejar sin densidad y al dejarlo sin densidad, pues va a generar que no tenga una masa y por lo tanto no va a tener peso propio. Esto pues entendiendo que el software sí tiene como otras restricciones en cuanto a que solamente tiene la aplicación de modelos reales. No me permitirá, por ejemplo, modificar este módulo de Poisson a cero. Perdón, no me va a permitir modificarlo a infinito con el fin de realizar una modelación por otro tipo de análisis. Esto pues genera ciertas dificultades porque pues si nosotros ponemos un cero, efectivamente como les estaba mostrando, lo que yo necesitaría muchas veces es despreciar el módulo de cortante para hacer teorías reducidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros introducimos un módulo de Poisson cero, no estamos trabajando con teoría simplificada, sino con un error, básicamente. Sino
Entonces, con este módulo de Poisson que nosotros podríamos definir naturalmente, cuando nosotros vamos a la parte mecánica, este software tiene muchísimas plataformas y una geometría que es muy parecida al AutoCAD, bastante útil. Cuando nosotros vamos a revisar cómo funciona, pues podemos hablar primero de que en la geometría nosotros podemos definir un espesor que también se puede definir de acuerdo con una función que dependa en el espacio. También podemos hablar de una cantidad de herramientas. Primero, pues para definir también los elementos finitos. Voy a otra vez aquí. eh, yo cierro acá, voy para el modelo. Y pues la capacidad que tiene en cuanto a elementos finitos, pues les comentaba, puede usar elementos finitos de tipo lineal o tipo también cuadrático. Lo importante aquí es que el software pues tiene la capacidad de recibir otro tipo de elementos, pero ya entraría en la parte de programación. Entraría en una configuración especial, mucho más a fondo dentro del manual del usuario. También, pues, en cuanto a los apoyos, en cuanto a la definición de las condiciones de frontera, pues nos permite, en cuanto a esta capacidad, definir sobre bordes, definir sobre superficies, sobre elementos finitos, sobre totalidad de áreas. Y pues también con esto las cargas puntuales o las cargas distribuidas las podemos definir con distintas maneras. Digamos que genera un comportamiento bastante útil, bastante intuitivo en ciertos términos. Ahorita les voy a comentar algunas dificultades que existen. Entonces, regresando aquí a la presentación, luego vamos a hablar las capacidades y limitaciones que tiene el software. Me voy nuevamente. Una de las primeras observaciones potentes es que el software puede generar la agrupación por nombres, puede generar puntos de control que se definen cartesianamente. También podemos notar que tiene una importante capacidad gráfica. Tiene la capacidad gráfica de mostrar una serie de resultados que van desde las deformaciones, los esfuerzos, los desplazamientos. Maneja distintas teorías y pues teniendo en cuenta algo que se me olvidaba respecto a las hipótesis es que para los elementos tipo shell la definición viene dada para elementos tipo que usan la teoría de Reisner-Mindel. Esto lo podemos pues ver claramente si nos vamos a, al manual del usuario. Aquí podemos ver que la teoría que utiliza es la de Mindel-Reisner para elementos tipo shell. Es lo que se conoce como teoría de primer orden que utiliza el módulo de cortante. Busqué en el manual, no aparecen como referencias claras a Kirchhoff. Eso pues dentro de las capacidades eh, se puede evidenciar que pues puede ser una limitación, sin embargo, pues si bien sabemos que la teoría de Kirchhoff puede estar incluida dentro de la teoría de Mindlin. ¿Qué quiere decir? Que las aproximaciones que me hace Mindlin van a ser mucho mejores que las que hace Kirchhoff. Entonces, digamos que eso no es una gran limitación. También, pues, con esta capacidad gráfica tenemos la posibilidad de utilizar lo que les comentaba ahora, una definición por comandos. Yo aquí tengo
en el manual una cantidad de herramientas, de posibilidades para definir manualmente, dependiendo pues con los requerimientos que tenga el problema. Aquí en cuanto a lo que les comentaba acerca del tipo de elemento, se puede definir el tipo de elemento y si vamos aquí en la documentación, hay unas consideraciones que se le pueden poner a este código o una modificación en código. En este caso, pues yo he hecho las cosas por defecto. Sin embargo, pues si hacemos las modificaciones, vamos a obtener resultados un poco más acordes a nuestras necesidades. ¿Qué limitación tiene en cuanto a la parte gráfica? Algo que me pareció, pues, de pronto, a pesar de que pues, observamos que tiene un buen comportamiento, que se pueden definir distintos colores, gradaciones, tiene por aquí distintas configuraciones, isolíneas, difuminado, también podemos definir la forma de interpolación, también cuando tenemos vectores podemos definir su magnitud, cómo los queremos organizar, o sea, esto es potente, sin embargo, pues un problema que le vi es que por defecto para este tipo de elementos shell, que por defecto es shell al hacerlo superficie y por la forma como pues lo construí y que le puse un espesor determinado, la limitación es que no me va a mostrar directamente los momentos. ¿Qué me tocaría hacer? Aprovecharme de una herramienta. O sea, es una desventaja, pero el software tiene la posibilidad de apoyarlo a uno en caso de que requiera pues solucionar con otro tipo de respuestas. Entonces hay una herramienta muy fuerte que es User Defined Result. Eh, Aquí podemos poner cualquier tipo de expresiones. Nosotros si revisamos el manual vamos a notar que existe una cantidad de referencias de expresiones válidas desde funciones trigonométricas. Mientras carga acá les va a mostrar desde funciones trigonométricas. Podemos también, ya les muestro acá, hay una tabla. Podemos definir funciones trigonométricas, podemos definir valores, coordenadas, vectores. Se pueden hacer una gran cantidad de cosas con este User Defined Result. Entonces, a partir de esto, pues yo pude efectivamente calcular los momentos en X, los momentos en Y, los momentos principales, de acuerdo pues con fórmulas matemáticas que son fáciles de calcular. Entonces, pues aquí tenemos una de las capacidades que también es de destacar que este recuadro de expresión puede introducirse cualquier cosa que pues tenga que ver con los parámetros y tenga coherencia física dentro del manual. También expresan que es muy importante que no se combinen cosas, por ejemplo, sumarle un esfuerzo, sumarle un desplazamiento, eso pues tienen la ventaja de que nos va a advertir que hay un error. Entonces, pues vemos que la capacidad del software es bastante amplia, sin embargo, pues notamos que se debe poner mucho cuidado, se debe ser bastante cuidadoso, se debe ser riguroso en la forma como vamos a definir cada uno de nuestros elementos, de definir las condiciones de frontera, si bien son intuitivas, tienen muchas posibilidades, no está de más revisar en el manual muchas de estas consideraciones. Dentro de, pues, de mis consejos para la modelación de elementos tipo shell, creo que me fue muy bien realizando la geometría directamente en AutoCAD. De pronto hay un problema en la convención en la convención de los ejes, sin embargo, esto se soluciona fácil. En AutoCAD pues es más amplio, este software pues si bien tiene muchas herramientas acá no es especializado en la definición de geometrías, entonces pues se puede importar muy fácil desde AutoCAD. Recomiendo también que si vamos a utilizar figuras como esta, por ejemplo esto es un paraboloide hiperbólico, es un elemento tipo shell, es válido, es una membrana, es un cascarón, realicemos con geometrías suavizadas.
que revisemos que no tengan de pronto imperfecciones o algo, porque esto tiene serios efectos sobre la modelación, porque vemos que esto es una superficie y si por aquí se mueve un milímetro va a generar que todo el comportamiento se altere bastante y eso pues lo evidencié en varias modelaciones que he realizado. Se debe poner mucho cuidado con las unidades, el software no es consistente necesariamente, o sea, como tiene varios programas dentro de sí, tiene uno para la geometría, miren que aquí me aparece en pulgadas y si me voy para la parte mecánica me aparece todo en metric, o sea, toca poner cuidado en esa parte. También recomiendo que se organice la información. El software permite organizar de acuerdo con tipos de elementos, si es borde, si es el centro. O sea, esto sirve bastante para realizar todo el modelado y también recomiendo pues revisar esta parte donde se muestra qué tipo de elementos, algo que no se puede ingresar de una cuando uno trabaja por defecto. Sin embargo, pues uno busca por ejemplo acá shell, observamos que aparece la palabra shell en el elemento type, o sea, en el elemento utilizado, describe la modelación que se utilizó, el tipo de material. Esto pues también es importante para verificar que todo se haya hecho adecuadamente. Algo que también me parece importante destacar es lo que tiene que ver con el mallado y la capacidad. Tiene una importante capacidad de definir mallas a pesar de que es una licencia estudiantil, me pone un límite de elementos, pero se puede refinar, se pueden generar mallas estructuradas, mallas no estructuradas. Observamos que esto es un elemento completamente curvo, pero es plano y aún así pues lo discretiza con esta serie de elementos, lo hace bien. Le di un problema en particular, lo que ahora les comentaba de que se debe poner cuidado con las imperfecciones. Este elemento, a pesar de que se ve liso, tiene ciertas imperfecciones y en esas imperfecciones se concentran ciertas formas de elementos. También pues le vi una ventaja de que si uno define la geometría por defecto, si yo le acomodo adecuadamente las dimensiones de, del tipo de elemento finito, pues se me va a acomodar justo a mi geometría y puedo hacer pues modelados muy específicos con la cantidad de elementos finitos específicos. También pues recomiendo poner mucho cuidado en que no nos fiemos en que al usar elementos finitos de orden superior, o sea, el 281 por ejemplo, que es de orden cuadrático, en vez del 181 que es de orden lineal, pues se van a obtener resultados mejores. No necesariamente. Puede ocurrir que el lineal se adecue mejor a la geometría o el cuadrático, dependiendo pues del tipo de elemento. En particular en este elemento funcionan mucho mejor los elementos tipo lineales con la misma cantidad de elementos finitos, con una cantidad constante de elementos finitos, para que pues tengan en cuenta toda esta situación. Veo dentro de las ventajas del software que tiene un excelente manual, tiene un manual que es supremamente amplio, que me responde a cualquier inquietud, que muestra cómo se hace todo desde las simetrías, conexiones, introducción de códigos. Eh, Hay una ventaja de que en YouTube pues hay de pronto un poco de videos para observar y pues no solo el manual YouTube, sino que pues tiene algunas herramientas que son intuitivas. Sin embargo, hay otras que no son lo suficientemente intuitivas, como la definición del tipo de elemento finito, que esto pues ya requiere a profundidad una modelación a partir de los comandos internos del programa. También el tema de las cargas distribuidas es complejo, se puede hacer, pero pues tiene bastantes limitaciones para realizarse adecuadamente. Y ya pues para ir cerrando, comentarles que me pareció que es un software que lo tiene todo. Es un software que, pues, si bien no es fácil de usar, que no es tan intuitivo, tiene pues, manuales muy amplios, tiene muchísimas herramientas dentro de sí. Me parece que
Eso lo hace pues un software muy calificado para realizar modelaciones, pues, también pues entendiendo su, sus resultados en el tiempo, su historia y pues notando que cada año se va actualizando, a pesar de que en este caso estoy trabajando con una licencia estudiantil, pues me parece que se ofrece buenas alternativas para un análisis o para un diseño. Hay una cuestión final que tiene que ver con los momentos de diseño, los que nosotros utilizamos en el caso de concreto reforzado para ubicar el refuerzo a flexión y el refuerzo a cortante. Si bien explícitamente el ANSYS, si bien explícitamente ANSYS no tiene la posibilidad de realizar esos diseños, sí tiene una capacidad de calcular lo que, como les comentaba hace un momento, que básicamente queramos. Podemos calcular en este caso pues el cortante máximo, las fuerzas cortantes máximos. Esta dirección, esto pues es algo que no es de la mejor manera, pero pues de aquí, como les decía, se pueden calcular arcotangentes, cosenos, raíces, una cantidad de cosas pues en últimas redundan en que podamos obtener estos momentos de diseño y no es nada descabellado que a partir de este modelo y a partir de este otro y teniendo en cuenta las direcciones principales podamos nosotros hacer un diseño. Esto pues yo creo que cierra la importancia de y las capacidades que tiene para el análisis de un elemento tipo shell o cascarón, como a veces se conoce en la literatura, y pues teniendo en cuenta que nunca está de más insistir en que se debe revisar a profundidad este manual. Entonces, fue para mí un gusto haber presentado esta revisión. Espero les haya gustado.